Hay un error que se repite como si viniera sellado desde los apóstoles, que leer a Gog y Magog como una invasión futura contra Israel es una ocurrencia moderna. No, la historia es bastante más incómoda. La lectura puramente simbólica ganó terreno después, y hoy vamos a ver cuándo cambió la lente, quién la cambió y qué tuvo que hacer con Ezequiel 38 y 39 para lograrlo. Primero el texto, porque la historia de la doctrina no manda sobre la Biblia. Ezequiel describe a Gog viniendo contra los montes de Israel, contra un pueblo reunido de entre muchas naciones y vuelto a su tierra. Eso es geografía, pueblo y movimiento histórico. Antes de preguntar qué dijo Agustín, Darby o cualquier otro, hay que dejar hablar al profeta. La frase hebrea Beaharit Ayamim significa en los últimos días o al final de los días. En Cristiano de la Calle, Ezequiel coloca la invasión dentro de un horizonte futuro de su profecía. No la presenta como una anécdota militar ocurrida a la vuelta de la esquina. Esa frase no fija fecha, fija dirección temporal. Ahora escucha la objeción amilenarista en su versión fuerte. Apocalipsis 20 también dice Gog y Magog, y lo hace cuando Satanás es soltado para reunir a las naciones contra los santos. Por tanto, se argumenta que Ezequiel funciona como imagen profética del conflicto final entre el mundo rebelde y el pueblo de Dios, no como un mapa militar pendiente sobre Israel. Ese argumento no es una tontería, tiene una conexión textual real. Juan usa los nombres de Ezequiel, pero conexión no significa identidad absoluta. En Ezequiel hay invasión sobre Israel, entierros durante 7 meses y armas aprovechadas durante 7 años. En Apocalipsis 20, las naciones rodean el campamento de los santos y fuego del cielo las consume antes del gran trono blanco. Si fueran exactamente la misma batalla, Juan habría conseguido una proeza curiosa: resumir 7 años de manejo de armas y 7 meses de sepultura en una escena que salta directamente al juicio final. Eso no es imposible porque un símbolo pueda condensar cosas, pero no puedes afirmar identidad como si las diferencias no existieran. Existen y pesan. Vámonos atrás, antes del cristianismo. El historiador judío Josefo identificó a Magog con los pueblos que los griegos llamaban escitas. No estoy usando a Josefo como profeta ni como diccionario inspirado. El dato histórico sirve para una sola cosa. En el mundo judío antiguo, Magog podía entenderse como un pueblo real, no como una metáfora flotante del mal. Eso ya complica la idea de que la lectura geográfica nació en una conferencia profética del siglo XIX. Mucho antes de Darby, un judío del primer siglo podía relacionar Magog con pueblos conocidos. Otra cosa es decidir exactamente qué nación moderna corresponde a cada nombre antiguo. Ahí hay que caminar con cuidado, porque el texto no nos dio un atlas con fronteras actuales. Y aquí aprovecho para tumbar otro error popular. Magog no significa automáticamente Rusia solo porque alguien encontró parecido de sonido o porque el mapa moderno queda al norte. Ezequiel da nombres antiguos y direcciones. Identificar equivalentes contemporáneos requiere historia y geografía, no jugar Scrabble con sílabas proféticas. La iglesia de los primeros siglos tampoco comenzó con el amilenarismo agustiniano ya empacado. Hubo una expectativa premilenial fuerte en sectores importantes del cristianismo temprano. Cristo regresaría, habría resurrección y un reino futuro. Ireneo, por ejemplo, sostuvo una esperanza de reino futuro sobre la tierra. Esa estructura mantenía Apocalipsis 20 orientado hacia adelante. No estoy diciendo que cada cristiano antiguo tuviera el mismo cuadro de Gog, Mesec, Tubal y Persia que un dispensacionalista moderno. Eso sería inventar genealogía doctrinal. Lo que sí podemos afirmar es que la lectura futura y terrenal del reino no nació con Darby, y mientras esa expectativa estaba viva, Apocalipsis 20 no necesitaba convertirse en una descripción de toda la era de la iglesia. Después ocurre el gran giro occidental. Agustín interpreta Apocalipsis 20 de manera no premilenial y entiende Gog y Magog como las naciones extendidas por el mundo que al final serán movidas por el diablo contra la iglesia. La geografía particular de Ezequiel deja de dominar la lectura. Gog y Magog pasan a representar la totalidad de enemigos del pueblo de Dios. Ahora seamos justos con Agustín. Su lectura tiene lógica interna. Si los 1000 años de Apocalipsis 20 representan la era presente y si Satanás es soltado al final, entonces Gog y Magog funcionan bien como nombre simbólico de una rebelión mundial. Ese es el argumento fuerte.
El problema aparece cuando ese marco se lleva de regreso a Ezequiel y empieza a borrar sus detalles nacionales. Atención, visita ahora mismo regaloenvivo.com e introduce este código ILUMR. ILUMR. El primero que lo haga puede recibir un premio de hasta $500. Corre a regaloenvivo.com y participa gratis. Ezequiel no dice simplemente el mal atacará al bien. Habla de Israel vuelto a su tierra, de montes de Israel, de pueblos específicos en coalición, de despojo, de un terremoto, de juicio divino, de sepultura y de limpieza del territorio. Convertir todo eso en la iglesia perseguida por el mundo puede dar una idea espiritual correcta, pero no demuestra que agotó la profecía. Ahí nace una costumbre hermenéutica que después se vuelve enorme. Cuando un detalle profético incomoda al sistema, se convierte en símbolo. Israel puede pasar a significar iglesia, tierra puede pasar a significar bendición, enemigos geográficos pueden pasar a significar maldad universal. Al final el pasaje queda muy espiritual y Ezequiel debe estar preguntándose para qué gastó tantos sustantivos. El milenarismo heredó esa línea con argumentos más desarrollados. Su punto fuerte no es simplemente no me gustan los mapas. Afirma que Apocalipsis recapitula la historia desde distintos ángulos, que su lenguaje es simbólico y que Gog y Magog en el capítulo 20 reinterpretan el material de Ezequiel como conflicto universal final. Esa es una propuesta coherente dentro de su método. Pero el precio de esa coherencia es alto. Si Juan transforma Ezequiel 38 y 39 en una escena puramente eclesial, ¿qué hacemos con las frases repetidas montes de Israel? ¿Qué hacemos con el pueblo recogido de las naciones? ¿Qué hacemos con el conocimiento de Dios entre las naciones por lo que ocurre en esa tierra? El símbolo termina cobrando alquiler en una casa llena de datos literales. En Ezequiel 38 aparece también la idea de vivir betak, con seguridad o confianza. La palabra no significa perfección espiritual ni ausencia absoluta de problemas. Describe una condición de seguridad. Eso importa porque el ataque ocurre contra Israel en una situación concreta. El texto no está pintando a la iglesia invisible descansando metafóricamente en una nube. Durante la Edad Media occidental, el marco agustiniano del milenio se volvió dominante. Eso no significa que cada comentarista interpretara cada detalle exactamente igual. Significa que la expectativa de un reino terrenal futuro dejó de ser la lectura central de Occidente, y Gog y Magog quedaron normalmente absorbidos dentro de una visión del conflicto final contra la comunidad cristiana. Y aquí la historia da una lección curiosa. Una interpretación puede volverse tradicional sin volverse automáticamente exegéticamente correcta. 1000 años de repetición producen autoridad cultural, no inspiración. Si la cantidad de siglos decidiera el sentido de un texto, entonces una costumbre vieja tendría más votos que un verbo hebreo. Por suerte, Ezequiel no funciona por elecciones. Llega la reforma y ocurre una revolución enorme en autoridad bíblica, salvación y doctrina de la gracia. Pero en escatología, los principales reformadores no restauraron como eje la antigua expectativa premilenial. El marco occidental heredado continuó en buena medida. Esto explica por qué una reforma radical en soteriología pudo ser bastante conservadora en la estructura del milenio. Y aquí conviene no hacer propaganda barata. Decir que la reforma no recuperó premilenialismo no significa negar sus aportes enormes. Significa reconocer que una persona o movimiento puede corregir un área y heredar otra sin revisarla a fondo. Sola escritura es una regla excelente. Aplicarla consistentemente a cada pasaje profético es otra conversación. La teología pactual se desarrolló dentro de ese mundo postagustiniano y reformado. Su mejor argumento para Israel no es Israel nunca importó. Afirma que las promesas alcanzan su cumplimiento en Cristo y que los gentiles creyentes son incorporados a la simiente de Abraham. El problema llega cuando esa verdad espiritual se usa para cambiar el referente nacional de Ezequiel. Ezequiel 38 no habla de una comunidad formada de todas las naciones atacadas en cualquier lugar. Habla de una invasión contra mi pueblo Israel y localiza la acción en los montes de Israel. Y después alguien quiere decir que Israel significa iglesia. Necesita mostrar dónde Ezequiel hizo ese cambio. No basta con traer una conclusión sistemática desde otro libro. Romanos 11 encima nos cierra la salida fácil. Pablo pregunta si Dios desechó a su pueblo y responde que no.
Luego mantiene Israel y gentiles diferenciados dentro del mismo argumento. Así que el Nuevo Testamento no nos obliga a borrar el Israel nacional de los profetas. Más bien nos obliga a ser mucho más cuidadosos antes de declararlo metafóricamente jubilado. Aquí la teología del reemplazo como idea tropieza con algo básico. Si Israel deja de ser Israel precisamente en los textos donde Dios promete actuar con Israel, entonces la promesa se vuelve imposible de falsar porque cualquier destinatario sirve. Eso no es profundidad. Es como mandar una carta a Eduardo y luego explicar que Eduardo significa cualquiera que la abra. En el siglo XIX aparece John Nelson Darby y sistematiza con fuerza la distinción entre Israel y la Iglesia, además del rapto pretribulacional. Ese giro no inventa los nombres de Ezequiel, cambia la regla de lectura. Israel vuelve a ser tratado consistentemente como Israel dentro del programa profético futuro. La objeción histórica dice, eso apareció tarde. ¿Pero tarde respecto a qué? ¿A Agustín o al texto? Si una formulación posterior recupera una distinción que el pasaje conserva, su fecha no la invalida. Darby puede llegar 19 siglos después de Pablo y todavía tener razón en un punto si la gramática y el contexto están de su lado. Lo que sí debemos rechazar es la caricatura inversa, que todo lo dicho por un dispensacionalista moderno estaba completamente formulado por la Iglesia antigua. No, la historia doctrinal tiene desarrollo. Darby sistematizó, Scofield popularizó, autores posteriores afinaron secuencias. La autoridad no viene de encontrar un antepasado idéntico, viene de explicar mejor la escritura. Y precisamente aquí Gog y Magog se vuelve una prueba de método. El dispensacionalismo pregunta, ¿qué lectura requiere menos cambios de referente? Ezequiel dice Israel, tierra, montes, naciones, armas y sepultura. La lectura literal empieza tomando eso en serio. Después reconoce símbolos donde el texto o el género los exijan, no antes. La lectura milenarista pregunta de otra manera, ¿cómo encaja Ezequiel dentro del patrón apocalíptico que culmina en Apocalipsis 20? Esa pregunta es legítima. Lo que cuestionamos es que la respuesta de Juan borre el sentido histórico gramatical de Ezequiel. Una alusión posterior puede ampliar un patrón sin cancelar el cumplimiento del texto anterior. Es la misma lógica que usamos cuando Apocalipsis llama Babilonia a una realidad futura. El nombre puede funcionar tipológicamente porque existe una historia detrás. Usar Gog y Magog en Apocalipsis 20 puede etiquetar una rebelión final semejante sin obligarnos a decir que Ezequiel 38 nunca tendrá su propia realización. Reutilizar un nombre no borra su primera dirección. Ahora mira la secuencia de Ezequiel 39. Dios derrota a Gog. Las naciones reconocen su santidad. Israel dedica meses a limpiar la tierra y años a aprovechar los restos de armamento. Después el capítulo habla de restauración y de que Dios no esconderá más su rostro. Todo eso tiene desarrollo temporal interno. Apocalipsis 20, por contraste, coloca a Gog y Magog después de los 1000 años. Satanás sale, engaña a las naciones, rodean el campamento, cae fuego. El diablo es lanzado al lago de fuego y aparece el gran trono blanco. No hay 7 años de combustible después. No hay 7 meses de brigada funeraria. La historia corre hacia el juicio final. El griego chilia ete significa 1000 años. La expresión se repite 6 veces en Apocalipsis 20. El lenguaje es sencillo. Juan no menciona el periodo una vez al pasar, lo martilla. Y Gog y Magog aparecen después de ese periodo. Si Ezequiel es la misma escena, entonces también tendrías que poner sus meses de entierro después del milenio, justo antes del juicio final. Ahí la identificación absoluta empieza a parecer un mueble armado con tornillos de otra caja. El nombre coincide, sí, la ubicación, los detalles y el desenlace inmediato no. La solución más limpia es tipológica. La rebelión final de Apocalipsis recibe nombres de una invasión profética anterior porque repite el patrón de naciones contra el pueblo de Dios. En el siglo XX, el dispensacionalismo se hizo mucho más detallado. J. White Pentecost sistematizó ampliamente la escatología futura y trató las profecías de Israel dentro de una secuencia literal. Esa generación de maestros ya no preguntaba si Israel tenía futuro, discutía dónde colocar acontecimientos como Gog dentro de ese futuro. Y aquí hay algo que me gusta porque desmonta otra caricatura. Los dispensacionalistas no están de acuerdo en cada detalle del momento exacto de Ezequiel 38.
Hay propuestas que lo colocan antes de la tribulación, cerca de su comienzo o en otros puntos de la secuencia. Eso demuestra que literalidad no significa fingir certeza donde el texto deja preguntas. ¡Atención! Visita ahora mismo regaloenvivo.com e introduce este código XRAHC. XRAHC. El primero que lo haga puede recibir un premio de hasta $500. Corre a regaloenvivo.com y participa gratis. La coincidencia central sí es fuerte. Ezequiel describe una invasión futura contra Israel y no debe fundirse automáticamente con la rebelión posterior al milenio de Apocalipsis 20. Puedes discutir el casillero exacto sin tirar el tablero completo por la ventana. Esa es una diferencia entre debate interno y cambio de hermenéutica. John Walvoord ayudó a consolidar una escatología donde Israel conserva un futuro nacional y donde los eventos proféticos se distinguen por contexto y secuencia. Esa aportación importa para Gog porque obliga a preguntar quiénes son los participantes, dónde ocurre el conflicto y qué sucede después, en vez de agrupar todas las guerras finales bajo una sola etiqueta. El preterismo presenta otro método de compresión histórica. Su argumento fuerte en profecía parte de textos de inmediatez y del enorme juicio ocurrido sobre Jerusalén en el año 70, pero Ezequiel 38 y 39 no encajan naturalmente en esa catástrofe. El escenario es Israel reunido en su tierra y la invasión termina con una intervención divina seguida por limpieza prolongada. En el año 70, Jerusalén fue destruida por Roma y el pueblo sufrió dispersión. Ezequiel describe un pueblo que ya ha sido reunido de entre naciones y una invasión cuya derrota exalta el nombre de Dios entre las naciones. Llamar a ambos cuadros lo mismo exige invertir el movimiento del texto. Ezequiel reúne, Roma dispersa. Eso no significa que todo preterista diga que Ezequiel 38 se cumplió exactamente en el 70. No vamos a inventar posturas para tener algo que golpear. El punto es más preciso. El método que empuja grandes profecías hacia cumplimientos antiguos tiene que demostrar cómo encajan los detalles de este pasaje. Y aquí los detalles se ponen pesados. La historia moderna añadió otra capa. Durante el siglo XX, especialmente bajo tensiones geopolíticas del norte de Eurasia, muchos maestros populares intentaron identificar nombres de Ezequiel con potencias contemporáneas. Eso produjo interés, pero también exceso. El texto permite hablar de dirección y coalición. No nos autoriza a convertir cada titular en cumplimiento automático. Y ese exceso le regaló munición a los críticos. Cada vez que alguien señalaba a una nación concreta con certeza absoluta y la historia cambiaba, parecía que había fallado Ezequiel. No había fallado Ezequiel, había fallado el comentarista con rotulador permanente. La profecía bíblica no necesita que nosotros le fabriquemos pasaporte moderno a cada nombre antiguo. Arnold Fruchtenbaum ha aportado una lectura dispensacional desde una sensibilidad judía mesiánica, manteniendo la distinción Israel-Iglesia y el cumplimiento futuro de las profecías nacionales. Ese enfoque ayuda aquí porque Ezequiel no es un rompecabezas europeo sobre Rusia. Es una profecía dada dentro del programa de Dios con Israel. La teología del reemplazo pierde precisamente ese centro. Cuando Israel se vuelve un símbolo de la iglesia, Gog deja de necesitar mapa y Ezequiel deja de necesitar tierra. Pero Romanos 11 dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. La continuidad de Israel no depende de que nuestra tradición tenga espacio en su estantería. Y esa palabra griega de Romanos, ametameleta, significa irrevocables, sin marcha atrás, en cristiano. Dios no hizo un pacto con Israel para después esconder una cláusula diciendo sujeto a reemplazo espiritual. Ese texto no decide el día exacto de Gog, pero sí impide borrar al destinatario nacional por comodidad teológica. Mira entonces la trayectoria histórica completa. Mundo judío antiguo, Magog se entiende en relación con pueblos reales, cristianismo temprano, existe expectativa de reino futuro, Agustín, Gog y Magog se universalizan como enemigos de la iglesia en el marco amilenial. Occidente hereda ese molde, reforma, corrige muchísimo, pero no rompe ampliamente con esa estructura escatológica. Siglo XIX, Darby recupera con fuerza la distinción Israel-Iglesia y una lectura futura de la profecía. Siglo XX,
El dispensacionalismo sistematiza y debate el momento de Gog. Época moderna, algunos popularizan identificaciones nacionales demasiado seguras. Esa historia no demuestra el dispensacionalismo, demuestra que la lectura ha cambiado y que debemos volver al texto. Ahora viene la estocada. El método agustiniano necesita que el Gog de Apocalipsis 20 gobierne hacia atrás todo Ezequiel 38 y 39. El método gramático histórico permite que Juan use Ezequiel tipológicamente sin cancelar el sentido de Ezequiel. ¿Cuál requiere menos borrado? El segundo. Una alusión posterior no necesita desahuciar al texto anterior. Además, Ezequiel 39 dice que la casa de Israel sabrá que Jehová es su Dios desde aquel día en adelante. Luego conecta el juicio con la restauración y con el derramamiento del Espíritu sobre la casa de Israel. El capítulo no está terminando la historia universal, está avanzando el programa de Dios con esa nación. Apocalipsis 20, en cambio, sí está pegado al final de la historia del mundo presente. Rebelión posterior al milenio, derrota inmediata, juicio del diablo, gran trono blanco. Dos desenlaces distintos. Ezequiel desemboca en restauración nacional, Juan desemboca en juicio final. El mismo rótulo no convierte dos destinos narrativos en uno. La lectura milenarista puede responder que Ezequiel usa formas del mundo antiguo para representar una realidad escatológica superior. Eso es un argumento más fino. Arcos, flechas y caballos serían imágenes acomodadas al profeta. Bien, pero incluso concediendo lenguaje acomodado, todavía quedan Israel, sus montes, su restauración y la secuencia. Cambiar tecnología no obliga a cambiar destinatario. Aquí es donde a veces se hace un truco curioso. Se dice que arco no tiene que ser arco literal porque la guerra moderna usa otras armas y de ahí se salta a Israel tampoco tiene que ser Israel. Un momento. Una cosa es reconocer descripción tecnológica desde el horizonte del profeta. Otra es cambiar el sujeto de la oración. El caballo no firma cheques por Israel. El dispensacionalismo tampoco necesita afirmar que cada arma de Ezequiel aparecerá exactamente con forma antigua. Hay intérpretes literales que aceptan lenguaje fenomenológico o equivalente. Lo no negociable es que el pasaje describe un conflicto real contra el Israel real dentro de un futuro que todavía pertenece a su programa profético. Otra diferencia histórica importante. El amilenarismo ve en Gog y Magog una culminación del conflicto iglesia-mundo. El dispensacionalismo distingue el conflicto de Ezequiel del de Apocalipsis 20. Esto no es una pelea sobre cuánto nos gustan los gráficos. Es una pelea sobre si la repetición de nombres obliga a identificar acontecimientos con contextos diferentes. El mejor argumento amilenarista es la intertextualidad. Juan toma a Ezequiel, por tanto Juan interpreta a Ezequiel. La respuesta dispensacional es que interpretar no significa agotar. Mateo puede aplicar textos del Antiguo Testamento tipológicamente sin negar su contexto original. Apocalipsis puede reutilizar Gog como patrón de rebelión sin decir que Ezequiel nunca tendrá cumplimiento propio. Y si la objeción es que Apocalipsis es simbólico, concedemos que tiene símbolos, pero símbolo no significa ausencia de referentes reales. La bestia simboliza una realidad, las ciudades tienen referentes, las naciones existen. La pregunta siempre es, ¿qué señala el símbolo? Es simbólico, no es una llave maestra que abre cualquier interpretación que uno quiera estacionar adentro. La historia del método también explica por qué Israel importa tanto. Agustín construyó una lectura donde la iglesia ocupa el centro del milenio presente. El dispensacionalismo recuperó una separación de programas. La iglesia no absorbe las promesas nacionales a Israel. Gog y Magog se convierte entonces en un caso de prueba para esa distinción. Ezequiel 36 habla de los montes de Israel y restauración. Ezequiel 37 habla de la casa de Israel y reunificación. Ezequiel 38 presenta la invasión. Ese orden literario importa. Gog no cae de un cielo narrativo vacío. Viene después de capítulos donde la restauración nacional de Israel ocupa el frente del escenario. Si conviertes el capítulo 38 en Iglesia contra Mundo, tienes que explicar por qué Ezequiel venía hablando de tierras, montes, ciudades y casa de Israel durante 2 capítulos. La lectura pactual puede responder que todo culmina espiritualmente en el pueblo de Dios, pero esa conclusión se trae al texto. No nace de un cambio explícito en el texto.
Eso es lo que Rilke llamaría mantener una hermenéutica literal consistente, no cambiar las reglas justo cuando aparece Israel. Si Belén significó Belén en la primera venida, si una virgen significó una virgen, entonces Montes de Israel merece al menos el respeto de seguir siendo Montes de Israel hasta que el texto indique otra cosa. Atención, visita ahora mismo regaloenvivo.com e introduce este código AWTQW. El primero que lo haga puede recibir un premio de hasta $500. Corre a regaloenvivo.com y participa gratis. La consecuencia absurda del método contrario aparece cuando cada detalle concreto se vuelve símbolo de otra cosa. 7 meses pueden ser plenitud, 7 años pueden ser plenitud, montes pueden ser instituciones, Israel puede ser iglesia, Gog puede ser el mundo. Al final todo encaja porque nada conserva suficiente forma como para llevarle la contraria al intérprete. Ahora, justicia también para nuestra casa. El dispensacionalismo comete error cuando confunde literalidad con seguridad excesiva sobre nombres modernos. Decir Gog está el presidente o Mesec está el capital sin base suficiente no es lectura literal, es adivinación geopolítica con vocabulario bíblico. Y eso le hace daño al argumento serio. Lo que sí podemos afirmar con certeza es lo que el texto afirma. Una coalición viene contra Israel, el ataque ocurre dentro de un escenario de restauración nacional, Dios interviene, las naciones reconocen su santidad y el resultado se conecta con el futuro de Israel. El calendario exacto dentro de la secuencia exige más cuidado. Eso también responde al titular fácil de Gog está ocurriendo hoy. No necesitamos afirmar eso. La profecía es cierta, sin fecha y sin bautizar cada alianza internacional como cumplimiento. La inminencia del rapto sigue intacta. La guerra de Gog tiene su lugar en el programa profético, pero nosotros no somos secretarios del calendario celestial. La historia doctrinal nos ayuda precisamente a detectar dos extremos: siglos de alegorización que borraron demasiado detalle y décadas de sensacionalismo que añadieron demasiado detalle. Uno espiritualiza lo que el texto concreta. El otro concreta lo que el texto no identifica. La lectura sana se queda exactamente donde termina la evidencia. Y en ese centro, Israel permanece, no porque el canal tenga una preferencia política convertida en exégesis, sino porque Ezequiel lo nombra y Romanos 11 niega que Dios haya desechado a su pueblo. El futuro profético de Israel descansa en pactos irrevocables, no en la estabilidad de ningún gobierno humano. Vamos al cierre útil con 4 momentos históricos. 1. El mundo judío antiguo podía tratar Magog como pueblo real. 2. Agustín universalizó Gog y Magog dentro de su lectura de Apocalipsis 20. 3. Esa estructura dominó Occidente y sobrevivió ampliamente a la Reforma. 4. El dispensacionalismo moderno restauró una lectura nacional futura de Israel y volvió a separar las escenas. Primera respuesta lista para usar. Apocalipsis 20 dice Gog y Magog, así que es la misma guerra. Responde, comparten nombre y patrón, pero no contexto. Ezequiel tiene Israel, meses de sepultura y años de uso de armas. Apocalipsis tiene rebelión después de los 1000 años, fuego inmediato y gran trono blanco. Alusión no equivale automáticamente a identidad. Segunda respuesta, la iglesia siempre entendió Gog simbólicamente. Responde, no puedes hablar de una sola lectura uniforme. El premilenialismo tuvo presencia temprana. El gran giro occidental hacia una lectura milenial se asocia especialmente con Agustín, que interpretó Gog y Magog como naciones enemigas de la iglesia al final. Tercera respuesta, Darby inventó todo esto. Responde, Darby sistematizó una distinción moderna entre Israel y la iglesia. Sí, pero Ezequiel llevaba siglos diciendo Israel, montes de Israel y pueblo reunido. Una sistematización puede ser reciente. Los datos que organiza pueden ser antiguos. El calendario del teólogo no cambia la fecha del manuscrito. Cuarta respuesta. Si lees literalmente, tienes que identificar cada nación moderna. No. Lectura literal significa respetar género, gramática, historia y referente. Puedes afirmar que hay pueblos reales sin fingir saber con certeza cada equivalencia contemporánea. Literalidad no es ponerle una banderita moderna a cada nombre porque el mapa se ve bonito. 3 textos que deben quedar contigo. Ezequiel 38:8.
El pueblo está reunido de entre muchas naciones y vuelve a la tierra. Ezequiel 38:16. Gog viene contra Israel en los últimos días. Ezequiel 39:9 y 12. Hay años vinculados a los restos de armas y meses de sepultura. Detalles concretos, no niebla religiosa. Y esto que acabo de mostrarte lo cierra todo. Los sacrificios que vienen no reemplazan la cruz, la señalan hacia atrás como un memorial, porque el único sacrificio que quita el pecado ya lo pagó Cristo de una vez y para siempre. Ahí queda clavado ese punto. Pero escúchame bien, que esto no se detiene aquí. En segundos arranca el próximo bloque, en esta misma transmisión, sin que tengas que moverte ni tocar nada. Y te aviso, lo que viene ahora pega igual de fuerte que esto, o más. No te voy a adelantar de qué se trata, pero créeme que no te lo quieres perder. Déjame abajo tu comentario, dime qué piensas y agarra el teléfono ahora mismo y comparte esta transmisión con alguien que necesita oír esto. Quédate ahí conmigo, que seguimos, esto no para.